disposición para estar esta noche en medio de nosotros y agradecemos a todos su presencia. Pablo es nacido en Rosario, está casado con María Eugenia y es padre de 3 hijos. Un revolucionario total, ya a esta altura de la vida, como dirían, esto es revolucionario. Abogado por la UNR y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica Argentina. Es profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNR y profesor titular de Ética de la UCA. Y, como todos lo conocemos, también ha sido difundido en la publicidad del encuentro, es el creador del canal de YouTube de Mates con Historia. Así que, bueno, aprovechando esta ocasión que lo tenemos en medio de nosotros, dejamos en presencia de Pablo la conferencia. Bueno, muchas gracias, profesor Escarsoto, Colo, para lo que conocemos hace ex-Colo, ya un poco más pasado en años. Veo muchos rostros de muchos años, valoro la presencia, les agradezco. Me siento muy honrado, muchas gracias por la invitación, a las organizaciones que lo han ideado y en particular a otro amigo de muchos años, el hoy diputado nacional Nicolás Martínez. Bueno, nos convoca una figura emblemática, tenemos aquí atrás, el general José de San Martín, ¿no? Este año va a pasar un poco desapercibido, porque como el 17 de agosto cae sábado, entonces no se traslada, no hay fines turísticos que valgan, entonces va a pasar desapercibido. Vamos a escuchar quizá los discursos de ocasión, ¿no? Los discursos de ocasión. A mí me parecía importante profundizar un poquito en su figura. No tanto los datos biográficos, que los doy por sabido, que son accesibles, pero un tema que es el que motiva el título que yo sugerí para la charla: San Martín, genio militar sin ideas políticas. Es una pregunta, ¿no? Genio militar, pero sin ideas políticas. ¿Por qué este título? Porque hay una corriente historiográfica que es la que tiene por autor principal, uno de ellos, por lo menos el más eminente, a Bartolomé Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre fue muchas cosas, fue político, fue militar, no tan exitoso como San Martín, porque nunca ganó una batalla. Bueno, pagó, sí, pero hay mucha duda sobre esa victoria mitrista. Fue poeta, fue traductor, pero fue historiador. Fue historiador. Yo creo que su verdadera vocación fue la historia. Claro, fue historiador, y como todo historiador, le da una impronta. Su obra tiene un sesgo ideológico. Y él tuvo la particularidad de que escribe, acá me traje el primer tomo de su Historia de San Martín y la Emancipación Sudamericana. Esta es una edición, la saco en raras ocasiones, esta ocasión lo ameritaba, porque es una edición de 1887. Se darán cuenta que si uno la va abriendo es como que se va desarmando. Entonces lo traje como para fundar lo que yo voy a afirmar ahora. Son 3 tomos. Los he leído. Mitre tenía una particularidad: él hace 2 grandes biografías, la de San Martín y la de Belgrano, y al hacer la biografía de los biografiados hace la historia argentina, es decir, relata la historia argentina. Es el primero que la hace de modo sistemático, es una obra muy completa. Para los que, no es mi caso, pero para los que tienen un interés por la cuestión militar, estratégica, están todas y cada una de las batallas, con croquis, con datos, en fin, una obra muy documentada en ese sentido. Mitre toma contacto, es quizá el primero que logra acceder al archivo del general San Martín, los papeles, ¿no? su archivo, su biblioteca.
que le concede el permiso su hija, Mercedes. Pero claro, la particularidad, vieron que hay un dicho que, digamos, uno puede mentir de modo alevoso, ¿no? Uno puede relatar una falsedad, una falacia, pero hay un modo más elegante de mentir, que es contar verdades a medias. Contar verdades a medias es un modo de mentir. Y si uno lee la obra de Mitre, uno saca una conclusión, que es la del San Martín que ha idealizado la historiografía mitrista, le decimos, con un tono coloquial, u oficial. La historiografía canónica, ¿sí? La que se supone que es seria y es aceptada de modo mayoritario. La propia de las academias nacionales de la historia, etcétera, etcétera. Yo no estoy restando mérito a la labor académica de esas instituciones, lo que digo es la crítica que de alguna manera voy a deslizar a lo largo de la conferencia, de la charla. Lo que uno deduce, acá lo tengo marcado, como verán yo soy pues si no después me olvido a esta altura del campeonato, me olvido de lo que leí. Entonces voy anotando, voy pegando, a veces voy marcando. Este tipo de libros no, pero con otros soy un poco más respetuoso y lo utilizo como herramienta de trabajo los libros, ¿no? Claro, después de la lectura de la biografía del general José de San Martín, hecha por Bartolomé Mitre, uno llega a una conclusión, que es que era un genio militar, San Martín claramente, a la altura de Napoleón Bonaparte. Esto hay que decirlo, ¿no? De hecho, al día de hoy, la estrategia, la táctica sanmartiniana en combate es estudiada en academias militares de todo el mundo. Por tanto, estamos ante un militar, un estratega de fuste, ¿no? Pero, y ahí es donde está el engaño, ¿no? No habría tenido ideas políticas. Era un militar, comillas, profesional, que no se metía en política, no hacía política, ¿no? Y acá es donde surge la duda. Yo siempre le digo a mis alumnos, en el grado de abogacía, cuando parto de la clase de historia, a veces la historia también pasa por formularnos preguntas que son razonables, ¿no? Es decir, lo primero es una duda razonable, una pregunta que a uno le surge, ¿no? Y entonces esto es lo que motiva un poquito estas reflexiones de mi parte. ¿Cómo puede ser que un hombre que va a desembarcar en marzo de 1812, junto con otros militares americanos, en el puerto de Buenos Aires, son recibidos por las autoridades políticas de entonces, Revolución de Mayo, ¿sí? El primer triunvirato, particularmente su secretario, Bernardino Rivadavia, vamos a volver sobre él, es quien le encomienda la tarea de organizar un regimiento de granaderos, en vista a las últimas técnicas incorporadas para la creación de esos cuerpos, ¿no? Militares, los granaderos, a caballo particularmente, a raíz de los últimos acontecimientos bélicos que estaban transcurriendo en ese momento en Europa, ¿no? Y por eso San Martín va a copiar el modelo que él había visto, que era el de los granaderos franceses, ¿no? Al célebre regimiento de granaderos a caballo, hoy General José de San Martín, escolta presidencial, dicho sea de paso. Entonces, ¿cómo puede ser que ese hombre que inicia su contacto con la realidad política del Río de la Plata va a contraer matrimonio con una dama de la sociedad porteña de entonces, se va a relacionar, por tanto, con su suegro, en fin, la sociedad porteña, y en 1813, pocos meses después, inicia su campaña, que va a tener un hito fundamental a 30 kilómetros al norte de Rosario, de San Lorenzo, y llega hasta, 10 años después, a la célebre conferencia en Guayaquil, con Simón de Bolívar. ¿Cómo es posible que, habiendo tomado contacto con todas las realidades políticas, sociales, culturales, de esos pueblos de la América más profunda, no se quedó en el puerto de Buenos Aires, conoció la América criolla, profunda, provinciana, diríamos nosotros, no haya tenido opiniones políticas?
ahí hay gato encerrado, diríamos en criollo, ¿no? Ahí hay algo que Mitre evidentemente vio y no quiso contar. No quiso contarlo. ¿Por qué? Bueno, porque Mitre sabe que en esa historia que él está escribiendo, de modo ya, a modo de primicia, y que luego va a pasar a la escolaridad y los sistemas educativos y los manuales, etc., tiene que dar una impronta que sea funcional en la medida de lo posible al proyecto político del cual él es protagonista de haberse consolidado luego de dos batallas decisivas, la batalla de Caseros en 1852, derrota de Juan Manuel de Rosas, y la batalla de Pavón, sobre todo, que es la que va a protagonizar él, habiendo derrotado a Justo José Urquiza. Todos sabemos que a partir de allí, y sobre todo con su presidencia, la de Mitre, se inicia un nuevo modelo argentino, un nuevo modelo de nación, de políticas exteriores, de desarrollo económico, de política cultural, ¿no? Y para ese nuevo país que él pergeña, del cual es él uno de los arquitectos, tiene que haber un manual de historia en el cual el procerato admita a algunos y no a otros. El procerato imaginario, ¿no? El panteón de los héroes, los próceres, admite a algunos y reprueba su integración a otros. Claro, había un problema con estos dos sujetos incómodos para mí. Uno, que lo tenemos allá, que era abogado en realidad, ¿sí? Reivindicó a los abogados, siempre nos enseñan, reivindiquemos a los colegas, pero a pesar de que hace poco la expresidenta Fernández de Kirchner tenía el empeño de recordar y se obstinaba en el doctor Manuel Belgrano, era el doctor Manuel Belgrano, pero pasa la historia vestido así, y así entra en el corazón del pueblo argentino, como el general Manuel Belgrano. No sé, habrá prejuicios allí con el uniforme militar, no veo por qué. Sujeto incómodo, hoy no nos podemos detener, algo vamos a decir, porque va a haber comunicación epistolar entre Manuel Belgrano y José de San Martín. ¿Qué pasaba? ¿Qué le pasaba a Mitre con Belgrano y con San Martín? Eran inocultables, no había manera de taparlos. O sea, tenían que estar en el procerato, en el panteón. Ahora, ¿cómo van a estar y cómo van a ser captados? Voy a ser yo el encargado de qué tipo de homenaje y qué tipo de frases de circunstancia van a decir los sucesores en el orden institucional cada 20 de junio y cada 17 de agosto. Y acá vamos a tratar humildemente de desmentir un poco esto, ¿no? Entonces yo les recomiendo, no se los voy a prestar porque me los van a destruir apenas lo hagan. Miren con el temor reverencial con el que me animo a abrirlo así. Pero es recomendable, incluso por una cuestión de lógica y de honestidad intelectual. Para criticarlo hay que leerlo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, marzo de 1812, José de San Martín desembarca, toma contacto con la realidad americana. Algunas cuestiones tangenciales, no podemos detenernos en esto, estamos con las ideas políticas. Pero algo que yo mismo me he preguntado, ¿no? ¿Era liberal? ¿Era antiliberal? ¿Era católico? ¿Era masón? Temas muy... no invento la pólvora. Han sido ya estudiados. Yo creo que, por supuesto, un hombre que vive las consecuencias de la Revolución Francesa, de esa suerte de mancha de aceite que el liberalismo revolucionario, aún en esa época, va condicionando la realidad europea, ¿no? De fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, por supuesto que está empapado de esas ideas que conforman un poco la atmósfera, el clima social. Es una época asignada por el liberalismo. Claro que el liberalismo, después, a lo largo del siglo XIX, no en 1812, a lo largo del siglo XIX va a mostrar otros aspectos y otras consecuencias, una vez que esté en el ejercicio del poder político de las naciones europeas.
Algunos habrán sido consecuencias no previstas o no deseadas, otras posiblemente sí. ¿Él va a cambiar sus opiniones? Bueno, sí, hay cartas de él ya residente anciano en Francia cuando se produce la famosa, la llamada Primavera de los Pueblos, ¿sí? Hay varias revueltas en el siglo XIX, en vida de San Martín, con San Martín ya instalado en Francia, primero en París, luego en Boulogne-sur-Mer, 1830, 1848. 1848 la cosa se puso brava, en serio, en mucha agitación social, y él en cartas es muy gráfico al expresar que esto se estaba desmadrando. Estoy atribuyéndole un término que él no utiliza, pero la idea, ¿no? Como que esto se les va de las manos al gobierno, que esto ya es el caos, que los logistas y los opinadores y los agitadores se han instalado en todos lados, en fin, marca, quizá por la edad, pero él va a estar lúcido hasta el último instante, una mirada crítica de lo que se había, de las consecuencias que estaba produciendo aquella revuelta iniciada quizá inocentemente con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, ¿no? Católico, masón, bueno, ya lo han analizado detenidamente el padre Guillermo Furlong, por ejemplo, un cura jesuita nacido en Arroyo Seco, ¿no? Y historiador, un gran historiador, que lo ha analizado categóricamente. A lo mejor él hace mucho hincapié, el padre Furlong, de que él cumplía con todas las expectativas que se podía esperar de un católico bautizado a comienzos del siglo XIX. Entonces mucho hincapié en que se casó por iglesia y que participaba de la novena de la Virgen, no sé qué advocación. Bueno, a lo mejor eso era algo propio de la mentalidad, sobre todo americana, de una sociedad hispano-criolla con sólidas raíces católicas. Es cierto que algunos ya que militaban activamente en las logias masónicas eran ya despreciativos de ese tipo de valores fundantes de la religión en nuestro pueblo. De hecho, y aprovecho acá, esa carta que le manda, hay una carta que le manda Belgrano, cuando San Martín tiene que hacerse cargo del Ejército del Norte, el famoso Ejército del Norte, que estaba en un estado de gran desmoralización, de abatimiento, ¿no? 1814, se había retrocedido el Frente Norte, y Belgrano le manda una carta, la pueden rastrear fácilmente, en la cual le dice, lo invita a que se tome muy en serio el tema religioso, sobre todo en la cuestión de la preparación anímica y espiritual de la tropa, Y dice cosas muy llamativas, Belgrano. Estarán los que se van a reír de usted, como diciendo, lo van a tomar en sorna, de que usted le haga rezar el rosario, rezar el ángel al caer la tarde, que les ponga el escapulario de la Virgen del Carmen cuando estén por enfrentar la aventura del cruce de los Andes. Algunos se van a reír. Usted hágalo, porque eso le hace muy bien a la gente. Y no se olvide nunca de que usted es un general católico, es un militar católico, ¿no? Belgrano, sabemos, era un hombre muy devoto, ¿no? San Martín yo creo que va a tomar muy en serio los consejos de Belgrano. Él ya empieza a distinguir, ¿no?, quién es quién de los que se le acercan, ¿no? Y me parece que le va a tener una gran estima a Belgrano y va a seguir sus consejos. Eso, por ejemplo, esos hechos van a estar luego muy presentes, sobre todo en la conformación del Ejército de los Andes, ¿no? Para no irme por las ramas, el 8 de octubre de 1812 ocurre un acontecimiento que es un golpe militar, ¿no? Porque esa madrugada aparecen en la Plaza Mayor los regimientos, ¿no?, a cargo de José de San Martín y de Carlos María de Alvear, otro a quien introducimos acá, porque había venido con él en ese barco, ¿no? Y esa movida política que produce la caída del primer triunvirato, cuyo factotum era Bernardino Rivadavia. Acá empieza otra cosa interesante. Si es cierto lo que nos dice Mitre, que este buen militar no tenía ideas políticas, no se metía en política, entonces eso debería tener como consecuencia lógica que por tanto no tenía enemigos políticos. Porque si yo no me meto en política, no opino, no tuiteo, no hago nada, entonces no me gano ninguna enemistad, no tengo enemigos políticos. Y San Martín
Martín va a tener enemigos políticos. Bernardino Rivadavia es uno de ellos, ¿no? Y después Rivadavia va a volver y se va a cobrar venganza. Y Carlos María de Alvear es otro, ¿no? Carlos María de Alvear es otro. Con Carlos María de Alvear no podríamos decir que va a haber una tensión hasta de tipo personal. Con Rivadavia sí. Hay cartas en las que San Martín es muy gráfico, se desahoga en la intimidad con amigos. Hay una carta a O'Higgins, ¿no? En la que dice, habla muy despectivamente de Rivadavia, ¿no? Los autores del derrocamiento de Dorrego y el fusilamiento de Dorrego en 1828, dice, a usted le consta que han sido Rivadavia y sus satélites, y le consta la conducta infernal que han tenido ellos en la política, ¿no? Si yo tuviera la altura moral de esta gente, le dice así, palabra más, palabra menos, me hubiera bastado a mí como para cortarle la cabeza a todos, pero hay que marcar la diferencia entre quien es una persona de bien, un caballero, quien tiene código, y quien no. Muy lapidario San Martín respecto de Rivadavia. Y Mitre tiene que hacer una historia en la que en ese procerato Rivadavia tenga un rol central. Mitre es el que inventa aquello de, al hablar de Rivadavia, el primer hombre civil en el Río de la Plata, ¿no? El primer hombre cívico de los argentinos, ¿no? Con un aura, ¿no? de visionario, de iluminado, ¿no? Entonces, claro, si dice eso Rivadavia, después tiene que decir que se enfrenta con San Martín, entonces aparece una contradicción. Ese golpe, esa revolución de octubre de 1812 se hace con una motivación muy concreta, que es la designación de un segundo triunvirato, que tiene una misión que se le encomienda por escrito. Esto no fue una charla en la galería del Cabildo, ¿no? O en el patio del Cabildo, no, se dejó por escrito. El segundo triunvirato tiene que finalmente pedirle a las provincias que manden sus representantes, que se constituyan en una asamblea o en un congreso constituyente, y en la invitación que se hace a las provincias para que manden representantes, está bastante clara la idea de que ese congreso va a tener por fin, o por objeto central, declarar la independencia. Declarar la independencia y, consecuentemente con esto, sancionar una constitución, ¿no? Si nos vamos a declarar independientes, nos vamos a constituir políticamente como un Estado soberano, tenemos que tener una constitución que nos diga, ¿no? Esto es la famosa asamblea del año 13. Esa asamblea se va a materializar, pero acá va a ocurrir un primer encontronazo político. El presidente de esa asamblea no va a ser otro más que Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear, y esa asamblea no declaró la independencia. No declaró la independencia, esa declaración va a venir 3 años después, en otro ámbito, Tucumán, y en otro congreso, convocado al efecto. Entonces, esa asamblea, que según la historia de Mitre fue, ¿se acuerdan, no? La libertad de vientres, la supresión de los títulos de nobleza, la destrucción de los elementos de tortura utilizados en los tribunales inquisitoriales, en fin. Soy de los que creen que eso fue hecho más por cosmética, ¿no? Por cosmética, para ocultar la fenomenal omisión que va a tener esa asamblea, que es no cumplir con el anhelo de los pueblos, que era la declaración de la independencia y la sanción de una constitución, ¿no? ¿Por qué? Me dirá, ¿por qué? Según se sabe, San Martín va a integrar, junto con Carlos María de Alvear, la famosa logia de Lautaro. Mitre utiliza la expresión logia de Lautaro. La logia Lautaro, logia de Lautaro. Se ha dicho mucho, ¿no? Digamos que, esto lo ha estudiado muy bien un historiador rosarino, Pedro de Paoli, el tema de las logias. No va a ser la única, no va a ser la última. Eran propias de esa época también, porque las logias tenían como finalidad la reunión de quienes tenían ideales o proyectos políticos contrarios al poder, o sea, era la toma del poder, y por tanto estaban obviamente obligadas a actuar en la clandestinidad y bajo un secreto riguroso, porque si yo tengo un plan de ese tenor, bueno, entonces es todo secreto, no hay constancias, más allá de algunas inferencias, más allá de algunas infidencias de algunos, luego en sus memorias, las famosas memorias que
luego se van a conocer, ¿no?, de Tomás Iriarte, que era otro de estos militares que venían en la fragata George Canning en 1812. Hubo enfrentamientos. Pedro de Pali lo que dice, no todas las logias eran masónicas. Había logias con integrantes masones, pero eso no habilita a decir que todos eran masones, ¿no? Entonces, incluso algunas logias tenían una subdivisión. Parece ser que este era el caso de la logia Lautaro. Había una rama de acción política en la que habría estado San Martín y había otra rama más abocada a las cuestiones propias del ámbito masónico. No puedo entrar ahora en mayor detalle porque no viene al caso, pero un poco es la idea que existe según algunos autores. Lo que sí sabemos es que va a haber en el seno de la logia un enfrentamiento político entre San Martín y Alvear, ¿no? San Martín y los que lo siguen quieren que se cumpla el objetivo de declarar la independencia y sancionar la Constitución, y Alvear sostiene que no es el momento para hacer ese paso, para dar ese paso, y ahí se produce evidentemente un choque porque le deben haber reprochado, pero escúchame, para eso salimos con la tropa el 8 de octubre de 1812, o no salimos para eso. Para eso sacamos la tropa a la calle y le pusimos un triunvirato que andaba dándole vueltas al tema, ¿no? No sabemos si esto primero se decide en el seno de la logia y se traslada luego al ámbito de la asamblea. Lo cierto es que la asamblea va a estar presidida por Alvear y San Martín pierde en términos políticos, y porque esa asamblea no declaró la independencia y por supuesto no va a sancionar la Constitución. ¿Qué hace San Martín? A los pocos días se aboca a sus planes militares. Finalmente era lo que le habían encomendado y viene con su regimiento recién formado y todo el itinerario que más o menos sabemos. Nosotros los rosarinos, por una cuestión de cercanía, sabemos 3 de febrero de 1813, acá en la ciudad de San Lorenzo, el famoso combate. No fue una batalla épica, no fue algo, digamos, de horas, de muchas bajas, fue un combate. Algunos incluso hablan de que técnicamente tampoco fue un combate, fue una escaramuza, algo muy menor. Bueno, lo cierto es que fue una victoria, ¿no? Fue una victoria muy simbólica, de mucha carga simbólica, y eso le dio también un poquito, en términos políticos, diríamos, de modo descriptivo, una suerte de aval a José de San Martín, ¿no? Aval en lo que tenía que acreditar que era una persona competente, que era dedicarse a la guerra, ¿no? Y él sigue, bueno, el episodio del Ejército del Norte, esta suerte de reemplazo de la figura de Belgrano, pero termina instalándose en un lugar en el cual todavía hoy se nota que le guardan mucho cariño, mucho respeto, mucha unción, que es en Cuyo, ¿no? Uno va a Mendoza, fundamentalmente, y se nota la presencia, no solo por la imagen que a uno le viene, ¿no?, el Cerro de la Gloria, ¿no?, muy lindo dicho sea de paso, sino porque él va a ser ahí, el cargo técnico va a ser teniente de gobernador, o sea, va a ser un político en funciones, ¿sí? Un político en funciones. Se tiene que encargar de las cuestiones de la política regional, de lo que implicara salubridad pública, educación, pertrechos, servicios, etcétera, etcétera. Y parece ser que dejó un buen recuerdo. Un recuerdo, ese San Martín gestor o gerenciador de la cosa pública. Y ahí se da una situación. Yo siempre digo, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta si Alvear, si San Martín eran masones? La masonería en ese momento va a ser claramente un instrumento al servicio de la diplomacia británica. Acá introducimos a un actor internacional de peso en ese momento, interesado en, por supuesto, sacar ventaja de lo que saliera de ese proceso de disolución del Imperio Español. El Imperio Español desaparecía, ¿no?, más allá de que nos guste o no, pero es un hecho histórico, y el surgimiento de nuevas entidades políticas,
nuevas entidades políticas. Siempre la diplomacia británica va a apostar, siguiendo el viejo aforismo romano, divide y vencerás, a que esas nuevas repúblicas independientes, en lo que había sido la América Española, no lograran, sí va a fomentar o ve con buenos ojos la desvinculación política con la madre patria, con España, pero va a tratar y va a estar muy atenta, esto está documentado, esto fue así, esto se va a ver muy claramente, siguiendo la línea de los que le van a hacer la vida imposible a San Martín, Alvear, Rivadavia, Gregorio Tagle, más adelante, en fin, los miembros de la logia que ya lo iban anotando sus desplantes. Debe haber sido un tipo con una estampa, yo me lo imagino, ¿no? Trato de imaginármelo un tipo en esas discusiones, a puerta cerrada, ¿no? Y entonces esta gente debe haber estado tomando nota, ¿no? Claro, no podían luego parar un poco, de alguna manera, aquel al que ellos mismos habían creado o le habían dado alas, pero que se les estaba insubordinando en términos de acatar ciegamente las decisiones tomadas en ese recinto a puerta cerrada, ¿no? Cuando él percibe que en la actitud de Alvear lo que se esconde es ser el ejecutor local de las políticas exteriores del Foreign Office, la política exterior británica. Entonces, a veces juego con esto y bueno, ¿cómo podemos finalmente darnos cuenta? ¿Quién era quién? Si esto era tan secreto, si no quedaron huellas, si no hubo documentación, no hay un WhatsApp, no hay un video que se haya viralizado, no hubo un escribano dando fe de que en la reunión de tal día, en tal domicilio, en la logia de los caballeros racionales, o como fuere, tomó la palabra José de San Martín y dijo, 2 puntos. Ese tipo de pruebas no existen porque es imposible, ¿se entiende? Pero podemos hacer inferencias. ¿Cuáles? Bueno, ¿qué hizo cada uno de ellos luego cuando le tocó ejercer el poder, ¿no? Es algo que uno puede... Y lo que va a hacer Carlos María Alvear, su directorio, va a ser director supremo, su directorio dura 3 meses. 3 meses. Enero a abril de 1815. Censuró diarios en Buenos Aires, los diarios opositores, fue un crápula en términos de derechos cívicos, ¿no? Y no tuvo mejor alternativa, mejor idea que a través del ministro de Relaciones Exteriores, Manuel José García, enviar 2 misivas. Una iba directamente al primer ministro británico, Lord Casterly, en el cual decía, esto después se hizo público, ¿no? Para escándalo de la opinión pública, en el cual a Carlos María Alvear ofrecía estas provincias en protectorado a su majestad británica. No hacía 10 años que habían ocurrido las invasiones inglesas. Hay que tener dimensión de la impopularidad de este tipo de sometimiento gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque él claramente ya veía, Alvear me refiero, que había una pugna interna en la cual al modelo que él representaba de los intereses de la ciudad-puerto aduana, así todo con guión, ciudad-puerto-aduana, para beneficio de una clase de esa ciudad. Acá siempre hago la salvedad, yo cuando digo porteños no me refiero al gentilicio que engloba a todos. No, nos referimos a ese sector, ¿no? Representado por Alvear, y luego por Rivadavia, etc. Y luego por Mitre. Y a ese proyecto le salen al cruce los caudillos federales, ¿no? Primero desde la banda oriental, José Gervasio de Artigas. No está acá, había un retrato de don José Gervasio de Artigas, ¿no? Que Mitre se encarga de decir que es el padre de la nacionalidad uruguaya. Mentira. Fue el padre del federalismo argentino, rioplatense. Argentino, como él decía, yo soy argentino oriental, ¿no? Artigas. Es el primero que se planta frente al proyecto de Alvear y va concitando la adhesión de lo que va a llamarse luego la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Incluida nuestra provincia, ¿no? Y la Mesopotamia. Entonces,
lo de Alvear es para reflexionar, ¿no? Es para reflexionar. A él sí se le dedica, luego, ese fenomenal monumento ecuestre que tiene en Plaza Franco, en el corazón de la Recoleta. En el corazón de la Recoleta, Plaza Francia, frente al cementerio, casi sobre la Avenida del Libertador, hay una fenomenal estatua ecuestre, es la más grande del país, a Carlos María Alvear. Hasta entrado el siglo XX, en los que aparecían en las estampillas postales, que era un modo también de homenajear indirectamente, eran Rivadavia, Alvear y Moreno. Rivadavia, Alvear y Moreno. No aparecía San Martín. Y la hoy llamada Avenida del Libertador General San Martín, los que vamos desde las provincias del norte a Buenos Aires solemos entrar por ahí, ¿no? Esa avenida enorme, ¿no? Avenida del Libertador General San Martín se llama desde 1950. Cuando Juan Domingo Perón, al centenario de la muerte de José de San Martín, le cambia el nombre. ¿Cómo se llamaba antes? Avenida Alvear. Hubo ahí un acto de justicia, ¿no? La avenida del Libertador de hoy era la avenida Alvear, durante 80 años. Bien. Llega el Congreso de Tucumán y, voy acelerando un poquito, acá hay una actitud muy concreta que vincula nuevamente a ambos. En la biografía que Mitre dedica a Manuel Belgrano, la misma táctica que con San Martín. Uno lee la biografía y uno dice, era una muy buena persona. Era como un buen padre, un buen vecino, un buen docente. Pero hay una parte en la que al pasar, Mitre dice algo así como, no sabemos muy bien el episodio, ¿no? Antes de declarar la independencia, los congresales en Tucumán lo citan a Belgrano en una reunión secreta, ¿no? Y le preguntan su opinión sobre la forma de gobierno. O sea, ya estaba decidido que se iba a declarar la independencia. La duda era, bueno, ¿y luego qué somos? ¿República, monarquía? ¿Qué vamos a hacer? Y Belgrano dice, bueno, había vuelto de un viaje a Europa, en misión diplomática, y dice, bueno, ahora en Europa lo que está de moda son las monarquías. Ahora, con la caída de Napoleón. Y entonces se hace constar que él propone para nuestro país la adopción de la forma monárquica, y lo que pasa en la historia es que él propone como rey ese reino al último descendiente legítimo de la casa de los incas. Los emperadores del imperio inca, ¿no? A la guerra de Pizarro. Ahí hay que leerlo, bueno, no acá, sino la historia de Belgrano. Mitre, con una prolijidad de cirujano que está con el bisturí, se encarga de dejarlo totalmente ridiculizado con miras a la historia, ¿no? Y es lo que nos cuentan en el colegio. Vieron que las maestras no saben cómo manejar este episodio, ¿no? Era patriota, los colores de la bandera, pero señorita, ¿propuso una monarquía presidida por un inca con capital en Cusco? Sí, no se sabe muy bien qué le pasó a ese hombre cuando tiró esa idea. Vieron que es como incómodo. ¿De dónde viene esa incomodidad? De Mitre, que también tiene que ridiculizar. Era un proyecto serio, era un proyecto para continentalizar la revolución iniciada en Buenos Aires. Lo que no le debe haber gustado nada a Mitre, sobre todo a sus mandatarios, sus mandantes del puerto de Buenos Aires, es que Belgrano siendo porteño, propusiera que la capital de ese reino tenía que estar en Cusco, en el corazón del Perú. Entonces, el proyecto monárquico de Belgrano, más allá de lo anecdótico de quién fuera el rey, era un proyecto para crear lo que se había declarado, lo que se va a declarar el 9 de julio. ¿Qué se declara el 9 de julio? ¿Quién se declara independiente? El rey de España, sus sucesores, Metrovio. ¿La República Argentina? ¿Eso dice el acta? No dice eso el acta. ¿Qué
ampliada el 19, dicho sea de paso, en donde se dice, y además nos declaramos independientes de toda dominación extranjera. ¿Las Provincias Unidas de Sudamérica? ¿No? Así es. Las Provincias Unidas en Sudamérica, eso dice la los Estados Unidos de Sudamérica. ¿Sí? Para establecer los Estados Unidos de Sudamérica. O sea, y si la capital va a estar en Cusco, eso era muy lejos. Cusco nunca estuvo en el Virreinato del Río de la Plata. No dice ni la República Argentina, ni la Nación Argentina, ni la Argentina, ni siquiera dice las Provincias Unidas del Río de la Plata. No dice eso. ¿Fue un error? No, no fue un error. Después se lo vació y eso no se concreta. Bien, uno de los entusiastas que apoyan el proyecto belgraniano por escrito es José de San Martín. José de San Martín toma partido. Él aparte estaba interesado como militar en que hubiera una declaración formal de la independencia, porque como militar había algo que le preocupaba y tenía razón. Y dice en carta, sobre todo se cartea mucho con los representantes, los congresales cuyanos, en Tucumán, Godoy Cruz y Agustín Maza. Y a Godoy Cruz le escribe mucho y le dice, nuestros enemigos nos dicen y tienen razón, nos tratan de amotinados y rebeldes contra el rey. Y tienen razón, porque lo somos. Ahora, si mis tropas ya no van a ser las tropas amotinadas, sino que van a ser el ejército regular de un Estado que ha declarado su independencia, entonces ya no somos ningunos amotinados, somos tropas regulares. Parece una cuestión menor, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero la batalla al final los tiros son iguales. Sí, bueno, pero había también que había que legitimar la lucha. Era una cuestión de legitimar esa lucha, ¿no? Entonces, San Martín va a ser va a apoyar la declaración de independencia y sobre todo el proyecto Belgrano, que luego cuando se produce el traslado del Congreso, ese Congreso en Tucumán, al año siguiente se instala en Buenos Aires y allí ya se va a aguar, se va a diluir ese proyecto belgraniano que había contado con bastante adhesión, pero también con mucha reticencia, ¿no? La prensa porteña lo va a fustigar, ¿no? Lo va a fustigar. Y la campaña de liberación continental, el famoso cruce de los Andes, también está cargado de un simbolismo, ¿no? Con esto que venimos diciendo. Porque hay ahora algunas acusaciones de que San Martín era un agente británico, entonces vino a América a ejecutar el plan Maitland, ¿no? Esto lo ha estudiado mucho Rodolfo Terraño, remito al libro de él, yo lo leí para ver qué dice Terraño, que no es que sea alguien que va a defender a San Martín procedente del catolicismo, del nacionalismo católico, pero Rodolfo Terraño fue ministro de Raúl Alfonsín. Un tipo académico que fue consultor, estuvo becado, estuvo residiendo en Escocia, en Inglaterra, le mandó cartas al bibliotecario de la Gran Logia Masónica de Londres preguntándole, ¿hay algún registro? Después va a llegar un momento en el cual la masonería también blanquea sus propios archivos, ¿no? En cuestiones ya prescritas. Le dicen, no, mira, acá no tenemos nada. Hubiera pertenecido acá a San Martín. ¿Se pudo haber reunido con masones en la taberna de la esquina y hablar de política? Bueno, sí, posiblemente. Posible. Pero ven cómo las cosas, cuando se las estudia con seriedad, con rigor, bueno, arrojan esos resultados. Y el plan Maitland efectivamente es un plan que Terraño lo descubre. Él descubre el original, ¿se entiende? Y estaba en un archivo en Escocia, bueno, hace toda la biografía de Maitland, un noble escocés, etcétera, etcétera. Inglaterra tenía desde el siglo XVIII 10 planes para conquistar el botín más preciado que era la América Española. No hay ninguna rareza en esa conjetura o en esa afirmación. Ahora, decir que San Martín es un fiel ejecutor a los fines de que esto termine beneficiando a Inglaterra, a mí me parece una osadía, me parece infundado. Me genera sospechas. No sé. Manchar así gratuitamente el nombre de alguien que además no puede defenderse, no me parece. Pero bueno, el cruce de los Andes, por otro lado, digo, él era un militar profesional, pudo haber leído, haberse familiarizado con un plan Maitland que incluía por dónde cruzar. El cruce de los Andes, yo no sé si algún día o alguna vez fueron a Mendoza, uno tiene que estar ahí para medir lo que significó eso, ¿no?
ahora uno se toma un avión y lo ve desde el aire. Pero había que estar ahí. Había que buscar la estación, básicamente un mes, enero, por las nieves, ¿no? Qué cruce, qué paso, ¿no? Por San Juan, por Mendoza. Entonces, estando él unos meses en Londres, previo a embarcarse rumbo al puerto de Buenos Aires en 1811-1812, le pudo haber llegado la noticia, che, ¿vos sabés que hay varios planes británicos que en su momento se hicieron? ¿Te interesa? Y sí, porque si a mí lo mío es la política, lo mío es la estrategia militar, y sí, ¿cómo que no? Es como si a mí me dicen, hay un historiador argentino que murió y donó toda su biblioteca, el primero que la reclame y está ahí en un domicilio. ¿Te interesa? Sí, por supuesto que me interesa, claro que voy a ir a ver, ¿no? Tengo la tarde libre, voy, veo. En fin. El cruce de los Andes, enero de 1817. San Martín no cruza al frente de un ejército al que lo podría haber hecho ya técnicamente, pero él no nombra a su ejército argentino, no lo nombra. ¿Cómo lo nombra? Ejército de los Andes, así se llama el ejército. Y hay en sus filas cuyanos, chilenos, muchos chilenos, altoperuanos, correntinos, mesopotámicos, litoraleños, porteños, van a estar ahí Necochea, La Valle, en fin. Ejército de los Andes. El Congreso ya había sancionado una bandera argentina, y ya teníamos una bandera argentina, pero él no cruza con la bandera argentina. Hace hacer una bandera especial, la bandera del Ejército de los Andes. Es parecida, me van a decir, sí, a lo mejor no había mucho tiempo para generar un concurso de ideas y proyectos, ¿no? Está la bandera del Ejército de los Andes. Y en Chile acepta y no rechaza que Chile lo nombre general del ejército chileno. Cuando se libera Chile, la independencia de Chile, un acto formal, y el ejército chileno lo nombran a él general en jefe. Y al liberar Perú acepta el título de protector del Perú y el grado máximo del ejército peruano. Entonces uno dice, pero entonces se subía a cualquier colectivo este hombre. Le venía bien cualquier título honorífico. Era un ególatra que no se negaba a las medallas, a los honores, a las condecoraciones. No pasaba. Y él va a hablar siempre de la independencia sudamericana. Como Rosas, Juan Manuel de Rosas, ahora vamos a referir a él. Va a hablar, siempre va a utilizar la expresión sistema americano. En Rosas va a haber también un criterio muy americanista de la política exterior argentina. Claro que Rosas va a heredar un virreinato ya muy amputado, ¿sí? Y que podría haberse gangrenado aún más. Y la Argentina quedaría reducida, si miráramos la otra orilla del Paraná, estaríamos mirando otro país, como ya había pasado con la banda oriental. Bien. Entonces San Martín protagoniza un hecho estratégico de magnitud épica por el que va a ser reconocido luego en las academias militares de todo el mundo, de alguna parte del mundo, pero con una orientación política claramente inspirada en esa declaración del 9 y 19 de julio del Congreso en Tucumán, con un proyecto político al cual él había expresado su adhesión, que era el de Manuel Belgrano, que era la continentalización de la revolución iniciada en Buenos Aires, que era la única que había sobrevivido, no había sido reprimida, pero además también con un objetivo político muy claro, que era que esa desvinculación política con la madre patria no se derivara en una fragmentación de estos territorios, ¿no? Esto lo he escuchado de un gran pensador uruguayo, lo recuerdo como si fuera hoy, Alberto Mentol Ferrer, ya fallecido, muchos de los de acá también lo han escuchado, lo han leído. Él en una conferencia acá en Rosario, años atrás, dijo claramente, como para sintetizar estos procesos confusos, ¿no?, de nuestra historia, va a decir, bueno, va a haber dos líneas. Una, la que va a ser dócil frente a la política exterior británica, que va a favorecer esa fragmentación en varios estados,
lo más chiquito posible para su mejor manejo comercial, político, militar, cultural, etc., divide e impera. Y otra corriente que se va a resistir a esa fragmentación. Se va a resistir a esa fragmentación y va a procurar conservar por lo menos la estructura de los viejos virreinatos. Por lo menos. 3 grandes virreinatos. Claramente el proyecto, este último, fracasa en una parte. Fracasa el proyecto político de San Martín en ese sentido. Y lo último, como para ir cerrando y habilitar las preguntas, los comentarios, ¿no? Ya instalado en Francia, nuestro país es gobernado por, nos llamamos Confederación Argentina, 1831 a 1852, Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero con el manejo de las relaciones exteriores que le han dado las otras provincias. Guerra internacional que libra la Argentina, soy de los que creen que hay que poner un nombre a esa guerra, y el nombre que yo utilizo es Guerra del Paraná, de modo tal que nos tiene por protagonistas, ¿no? Batallas emblemáticas, conocidas, la Vuelta de Obligado, 20 de noviembre de 1845, entre Ramallo y San Pedro, provincia de Buenos Aires, feriado nacional, Día de la Soberanía Nacional. Otra que fue menos conocida, pero más relevante, en territorio santafesino, un poquito más al norte que San Lorenzo, en Punta Quebracho, hoy Puerto General San Martín, 4 de junio de 1846, contra la misma flota anglo-francesa. La misma flota anglo-francesa que va a hacer el recorrido río arriba, hasta llegar a Asunción del Paraguay. Era una flota de unas 100 naves. Una flota de unas 100 naves. 80 de comercio, naves comerciales, una expedición comercial, ¿no? De banqueros de la City de Londres, de fabricantes, de las industrias de las que Inglaterra trataba de sacar provecho como potencia industrial en esa época, pero escoltadas con 20 barcos de guerra. Escoltada la flota comercial con 20 barcos de guerra, con la última tecnología militar. La derrota de Vuelta Obligado para nuestras tropas es reemplazada, se trastoca en una victoria argentina bajo el mando del comandante Lucio Mansilla, que fue el mismo quien comandó las tropas en Obligado y lo va a hacer acá en Punta Quebracho. Mansilla, un tipo lúcido, emparentado con Rosas, emparentado, pariente, por línea materna, y en Punta Quebracho se le propina una fenomenal paliza a la flota británica, ¿no? Sin una sola baja, ¿no? Sin una sola baja argentina. Bien, ¿qué hace San Martín? Va a seguir prestando servicios a su patria de un modo mucho más lúcido, ¿no? Él le manda muchas cartas a Rosa, le dice, si usted considera que este viejo militar sirve de utilidad, no tiene más que, en 48 horas me estoy embarcando para allá. Va a ser muy lapidario en una carta también, años antes, 1838 estamos en guerra con Francia, ¿no? El bloqueo francés, 1830, 38, 1840. El almirante de Blanc, que tiene bloqueado el puerto de Buenos Aires, ahí Juan Lavalle se alía a los invasores, de la patria. Las tropas argentinas desde Montevideo se embarcan en buques franceses para desembarcar, ¿no? Y eso motiva que San Martín, esa famosa carta, algunos lo habrán escuchado, lo que no puedo concebir es que por un espíritu de facción haya argentinos que no tengan duda en aliarse con el enemigo. Lo que no puedo concebir es que por un espíritu de facción haya argentinos que en estas circunstancias no duden en aliarse con el enemigo. Una felonía de tal magnitud ni el sepulcro la puede blanquear. No opinaba de política. Yo creo que sí opinaba, ¿no? Claro, Mitre debe haber visto esas cartas. Son Martín de haber dicho, no, porque esos argentinos que por un espíritu de facción eran ellos. Bueno, Mitre era jovencito en esa época, vamos a absolverlo de lo que pudo haber ocurrido en esa época.
pero él era el continuador ideológico de la base. Y San Martín hace algo, lo que hoy diríamos una operación de prensa, ¿no? En el ámbito político está la gente de prensa, ¿no? Me han contactado para sacarme en radio, qué sé yo. Pero una cosa es la labor de prensa y otra cosa es una operación de prensa, ¿no? Tiene otro rango, ¿no? Y San Martín advierte claramente, ¿no? Cuáles son los intereses que están acá en juego y opera a favor de la Argentina donde más les duele. No puede blandir su sable corvo ya, entre otras cosas por la distancia, ¿no? Por su edad, pero puede ser algo mucho más decisivo. Entonces le concede una entrevista, o sea, le contesta una carta, ¿sí?, a un periodista de un diario británico, el Morning Chronicle, un diario londinense de la época. Y entonces en una extensa carta le dice, le da las explicaciones. A ver, era un estratega de renombre internacional, era como Messi explicando cómo hay que hacer un gol, ¿se entiende? Entonces todos los lectores estaban, ¿qué dice San Martín de este conflicto? ¿Se puede ganarle a la Argentina de Rosa o no se puede ganarle? Se entiende, ¿no? La metáfora, la comparación. Entonces aparece publicado en el Morning Chronicle toda la explicación por la cual lo hace cuando ya la invasión, la empresa, la intervención anglo-francesa ya genera discusiones parlamentarias en los parlamentos inglés y francés. Ya los opositores a los premiers de esos países quieren rodar cabezas, ¿sí? El juego de la política, ¿no? Quieren resultados. Bueno, a ver qué estamos poniendo acá y en Buenos Aires, ¿qué pasa con Buenos Aires? No hay resultado. Podemos invadir, desembarcar nuestras tropas, en fin, no en la época. Y San Martín dice ahí, por más que desembarquen, nunca van a poder conquistar, dominar, porque al general Rosas le bastaría disponer el retiro de toda la hacienda vacuna, caballar. Imagínense que hubiéramos perdido en Punta Quebracho. Desembarcan las tropas. ¿Y qué hace ahora? ¿Quién prepara la cena? ¿El que va a comer una tucarreta, un avestruz? La pradera argentina, la pampa, si uno retira la producción agropecuaria, es la nada, es desierto. Entonces ese artículo que se lee en la City, en los bancos de Londres, en el gabinete, 10 de Downing Street, etc., genera un efecto, ¿no? Como diciendo, che, este tipo que sabe está diciendo que esto no vamos ni para atrás ni para adelante. Y esto lo estamos pagando todo, ¿no? Siempre el imperialismo británico tiene ese talón de Aquiles, ¿no? Que como todo es business, y bueno, si el business no cierra, entonces, salvo cuando haya una intención estratégica, como es, por ejemplo, el rol de Malvinas hoy en la dirección. El business no son los peñones o los islotes, sino que es el paso estratégico al Océano Atlántico y al único continente virgen que le queda al planeta, no sé por cuánto tiempo, la Antártida, ¿no? Es como un plazo fijo que está ahí, en el Banco de Londres, esperando poder cobrarlo. Y tiene San Martín un gesto cargado de simbolismo político, ¿no? Cuando él en su testamento le lega, le dona, dispone que se le entregue su sable corvo, ese sable icónico. Y además no dice simplemente que le sea entregado al brigadier general Juan Manuel de Rosas, que preside los destinos de la República Argentina, etc. No, explica las razones por las cuales él le deja su sable, ese símbolo que para un militar es como entregar, hablábamos hoy antes de la charla, de lo que es la biblioteca para un historiador, ¿no? Es como el resumen de su vida, es aquello que lo va a permitir recordarlo cuando él ya no esté, ¿no? Entonces, para un militar, el sable es un poco su espíritu, metafóricamente hablando. Y dice, le será legado al brigadier general Juan Manuel de Rosas, y explica las razones.
por la dignidad con la que ha defendido la integridad de la Confederación Argentina contra las agresiones, de los imperialismos, ta, ta, ta. Es decir, hay una explicación y por tanto, creo yo, hay una toma de posicionamiento político respaldando la política, al menos militar, de Juan Manuel de Rosas. Va a haber alguien que con mucha sinceridad, uno de los militares que estaban exiliados, creo que Juan Cruz Varela, no me acuerdo, Florencio, no, porque alguno de los dos hermanos lo habían ya asesinado. Creo que era Juan Cruz Varela, que va a decir en carta, creo que Félix Frías, este gesto es ilevantable, o sea, este hombre nos mató, ¿se entiende? Porque es como decir, vieron que hoy estamos pendientes de si Messi dice algo, si avala a este gobierno, si critica, claro, porque hay una carga de popularidad en una persona concentrada que sabemos que una definición en un sentido, en otro, o incluso hasta le reprochan los silencios al hombre, ¿se dan cuenta? O sea, el tironeo que hay de intereses sectoriales, bueno, esto pasó siempre, ¿sí? Y Varela dice con mucha sinceridad, esto de negarle el sable corvo al tirano nos mató, o sea, ¿cómo nos va a juzgar la posteridad? ¿Qué van a decir de nosotros, las nuevas generaciones? Lo que don Bartolo quiso que dijésemos, ¿no? Por eso lo importante de la historia y de las fuentes historiográficas. Yo, se habrán dado cuenta, tengo una posición tomada, es claro, ¿no? Pero soy de los que defienden a ultranza que hay que ir y leer todo, ¿no? Lo que serio. Hay que leerlo todo, incluso para refutarlo. Vivimos en unos tiempos en el que todo es vorágine. A mí me asombra mucho que mis hijos, yo les mando un audio, les juro que no supera un minuto, pero me lo ponen en velocidad. Le digo, ¿vos no sos capaz de escuchar un audio de un minuto? En velocidad normal, un audio de tu padre, así es, sentado. ¿Qué otra cosa tenés para hacer en tu vida? Que no tenés tiempo de escuchar audio. ¿Qué sos, presidente de la República, que no tiene tiempo? Hay una cosa de vorágine y de vértigo, ¿no? Que claro, conspira con que uno diga, bueno, me voy a tomar un mes para leer esto, ¿no? Que son 3 tomos, yo hago siempre una invitación a eso. En Mates con Historia siempre utilizamos la nueva tecnología, pero tratamos también de recopilar autores, sobre todo para profundizar, porque un video de 30 minutos, una charla, una hora, en todo caso es como la picada antes de la cena, ¿no? Uno se queda con ganas de más, se supone, ¿no? Bien, espero haber logrado eso en ustedes y que vayan y profundicen. Y no permitamos que los fines turísticos, que son perfectamente legítimos, nos secuestren los feriados, ¿no? Nos secuestren los feriados. Los feriados están allí para honrar. Yo siempre digo lo mismo. Es como si fuera la fecha, el aniversario del fallecimiento de nuestros padres. No es un día más, pero yo pasaron 40 años, para mí es un día, es el aniversario. Entonces yo ese día lo tengo permanentemente presente. En la medida de lo posible trato de llegarme al cementerio. Sí, una rareza. Yo voy al cementerio. Dejo flores todavía. Y si puedo, ofrezco una misa, o pido que se celebre una misa por su alma. Porque tengo un cariño genuino hacia esas personas, ¿no? Yo no digo que hagamos eso este sábado, pero por lo menos dediquemos una meditación y reflexionemos, al menos para que aquellos que se jugaron el pellejo literalmente no queden en el olvido. Me parece que lo peor que podríamos hacer es eso, ¿no? Y lo mejor que podríamos hacer es recordarlos y también, en la medida de lo posible, imitarlos cada uno en la realidad que le toque, ¿eh? Muchas gracias.